Durante 3 siglos, estos ingeniosos diseños han sido la máxima expresión de la búsqueda de la excelencia técnica. Y a través de muchas generaciones de progreso tecnológico, han tenido un profundo efecto en nuestra forma de trabajar y viajar. La máquina de vapor reemplazó al caballo. Los motores eléctricos y de gasolina sustituyeron a la máquina de vapor. Más tarde, el reactor llevó las cosas a un nivel superior. Y ahora, los motores microtecnológicos demuestran que menos es más. Este proceso de siglos se inició cuando la máquina de vapor marcó el comienzo de la revolución industrial. Liberó a la humanidad de su total dependencia de fuentes primarias de energía, como el viento, el agua y el músculo. Las máquinas de vapor se usarían para impulsar maquinarias de fábricas, trenes, barcos, tractores y automóviles. El primer medio de transporte que utilizamos fueron los animales. Cuando se inventó la máquina de vapor, pudimos mover más volumen, más rápido y de forma más segura que cuando se hacía con animales. Eso fue un cambio enorme. La gente se sentía menos atada a las pequeñas ciudades. Podían vivir en el campo y seguir conectados con la ciudad. En un motor de émbolo, el vapor entra por un extremo en el cilindro y lo empuja hacia atrás. Luego entra por el otro extremo, empujándolo hacia el lado contrario. El vapor se genera en una caldera, un recipiente metálico donde se calienta el agua usando madera, carbón, aceite o gas natural como combustible. Una turbina de vapor es como un molino, con la diferencia de que sus aspas son movidas por vapor a alta presión en lugar de viento. Aún hoy, las turbinas de vapor son muy utilizadas. De hecho, se emplean para generar la mayor parte de la electricidad que consumimos. El científico griego Herón de Alejandría construyó la primera máquina de vapor del mundo hace unos 2000 años. Básicamente se trataba de una esfera metálica con 2 boquillas opuestas. Cuando se introducía vapor en la bola, ésta daba vueltas. Herón expuso su invento en el Serapion, un museo de Atenas, donde entretuvo a los visitantes durante años, aunque solo fue considerado un juguete interesante. En 1705, 2 ingenieros británicos, Thomas Avery y Thomas Newcomen, crearon una gran máquina de vapor que podía utilizarse para bombear el agua de las minas de carbón inundadas. Empleaba un émbolo que subía y bajaba dentro de un cilindro hueco. Estos primeros motores no tenían el engranaje necesario para convertir el movimiento de vaivén en otro de impulso rotatorio. Eso no sucedió hasta la década de 1770, cuando James Watt desarrolló la máquina de vapor más famosa del siglo XVIII. James Watt, un profesor de la Universidad de Glasgow, inventó varias mejoras, haciéndola mucho más práctica para mover maquinaria. Su regulador centrífugo o de bolas se expandía a medida que el motor iba más rápido. La fuerza centrífuga hacía que las pesadas bolas metálicas se separaran, cerrando una válvula que lo desaceleraba. Y a medida que se expandían, controlaban el movimiento del vapor en el cilindro. Se trataba de un dispositivo muy eficiente para evitar revoluciones excesivas y, aún más importante, para mantener un movimiento uniforme y regular. En 1800, más de 1.500 máquinas de vapor funcionaban en Europa y los Estados Unidos. Además de bombear el agua de las minas, también impulsaban las máquinas de las fábricas. Gran Bretaña fue la primera nación occidental y del mundo realmente en industrializarse. Y mucho de lo que allí se creó se desarrolló a partir de la invención de la máquina de vapor. En 1830 los barcos de vapor atravesaban regularmente el Atlántico. Los primeros no eran muy diferentes de los de vela de ese periodo. Tenían altos mástiles y velas, pero la gran diferencia era la enorme rueda de paletas en medio del barco. Movida por una máquina de vapor, proporcionaba potencia extra al girar en el agua. La mayoría de los barcos de vapor y los posteriores ferrocarriles redujeron radicalmente el tiempo para recorrer largas distancias.
El político norteamericano Chancy Calhoun a menudo hablaba de conquistar espacio. Y básicamente eso es lo que hicieron estas máquinas. Ayudaron a conquistar espacio. Acortaron distancias entre dos lugares. Eso fue particularmente cierto en el caso de las máquinas de vapor cabalgando sobre raíles de acero que abrieron la entrada al oeste americano en 1800. En 1860 había casi 50.000 kilómetros de vías en Estados Unidos. Y en 1869 se puso el clavo dorado en Promontory Point, Utah, para unir las vías de la Unión y la Central, procedentes de las costas este y oeste. En Norteamérica, la mayoría de los trenes de la época eran tirados por locomotoras 440 con 4 ruedas conductoras y 4 motrices. Pesaban 50 toneladas. Otra importante aplicación fue en la maquinaria agrícola. En el campo, uno podía quemar paja para su maquinaria agrícola, madera, incluso carbón. La máquina de vapor era muy adaptable y aceptaba cualquier combustible. Eso la hizo ideal para el campo. Enormes tractores de vapor comenzaron a transformar la agricultura a finales del siglo XIX. Fue una época en la que términos como bestia, leviatán y otros parecidos fueron muy utilizados. Algunos de estos motores pesaban de 10 a 20 toneladas. Eran enormes. A mediados de siglo, un norteamericano, George Corliss, desarrolló la más importante máquina de vapor desde James Watt. Su nuevo sistema de regulación le permitía funcionar a un ritmo constante, haciéndolo ideal para la industria textil. Este motor de Corliss, recientemente restaurado, fue uno de los 3 instalados en un molino de azúcar al sur de California en 1911. Durante 67 años, impulsó maquinaria para la obtención de azúcar de remolacha. Tenían vapor para cocer y limpiar las remolachas. Movía toda la maquinaria y un generador de la fábrica. Así tenían luz y energía para todo lo demás. Y la fuerza motriz necesaria para la centrifugadora, extrayendo el azúcar de la pulpa de la remolacha. Era un sistema muy eficiente. La máquina de vapor lo hacía todo. El enorme volante pesaba 8.500 kilos y el conjunto unos 40.000. El motor de 300 caballos prestó servicio hasta 1978, cuando se derribó la azucarera Holly de Santa Ana. Un tipo completamente nuevo de máquina de vapor sin pistones fue presentado por 2 ingenieros a finales de 1800. Charles Parsons, de Gran Bretaña, y Carl de Leval, de Suecia. Y no es el único tipo de máquina de vapor que sigue hoy en uso. Las turbinas, que utilizan la presión del vapor para hacer girar las aspas de un rotor, son más compactas que los motores de émbolo. Y normalmente permiten temperaturas superiores y una mayor expansión del vapor. Todo ello implica más potencia. A principios de 1900 navegaban por el Atlántico varios buques impulsados por turbinas, y en 1920 ya habían sustituido a los antiguos motores de émbolo en los grandes transatlánticos. Desde el Queen Mary, votado en 1934, hasta el Estados Unidos, votado en 1951, eran propulsados por turbinas de vapor. Actualmente, portaaviones y submarinos de la Marina estadounidense son propulsados por turbinas de vapor con combustible nuclear. Es muy probable que el televisor que ahora mismo está mirando funcione gracias al vapor. La mayoría de las centrales eléctricas, sobre todo en Estados Unidos, utilizan turbinas de vapor, incluyendo las nucleares como esta. El generador de la central eléctrica, de hecho, es de vapor. Sea su fuente de calor de origen nuclear, carbón o gas natural, se trata de una máquina de vapor. Resulta algo irónico que todavía usemos una tecnología que fue inventada hace casi 200 años. El agua circula a través del núcleo, adquiere el calor de la fisión y llega hasta los generadores de vapor, donde se convierte en vapor al instante. A continuación recorre los conductos de vapor hasta la turbina principal y la hace girar para producir electricidad. Puede que las turbinas tengan vigencia, pero los motores de émbolo llevan mucho tiempo en silencio. En Estados Unidos no se fabrican desde los años 50. Pero su sonido llena el Museo de Motores Antiguos en Vista, California, cerca de San Diego, donde hay docenas de máquinas funcionando.
En su día fueron impresionantes imágenes de una potencia sin precedentes. Pero hubo grandes errores que convirtieron a estos enormes monstruos en dinosaurios. La transferencia de calor es un proceso lento, y en las máquinas de vapor hay que transferir el calor desde un fluido caliente, concretamente gases de combustión, al fluido que realmente produce la potencia, el vapor. Se advirtió que utilizando motores de combustión interna en los que el fluido que se expande y el que genera el calor es el mismo, la mezcla carburante, se obtenía más potencia con un motor más pequeño.